como les mencionaron, el temario que se ha planteado para este evento está dividido en 4 partes. La primera, donde vamos a revisar las características de estas tecnologías de riego, ¿no? De aspersión y goteo. Luego vamos a hablar sobre las generalidades de la hidráulica en conductos cerrados. Hay algunas variaciones que se tiene que tener en cuenta con respecto a la hidráulica general que han visto o que van a ver, ¿no? De ahí vamos a revisar lo que es el diseño agronómico de los sistemas de riego tecnificado y después el diseño hidráulico. El primero, el diseño agronómico, está destinado a definir cuál es la cantidad de agua que se va a requerir para atender la demanda de los cultivos que se van a atender con el riego tecnificado, ¿no? Y la dosificación de la misma. Y en la segunda, el diseño hidráulico, ya venimos a definir cuáles van a ser las características que va a tener el conjunto de elementos que va a formar nuestro sistema de riego tecnificado, sea por goteo o sea por aspersión, ¿no? Si va a ser tubería de tal o cual diámetro, obviamente va a estar en función del caudal que hemos definido en el diseño agronómico, pero también va a ser un elemento importante a considerar la disponibilidad económica, ¿no? Porque esto va a determinar si podemos utilizar tal o cual diámetro y tal o cual clase de tubería. Entonces, sobre las características de estos sistemas, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta las ventajas comparativas que tienen estos sistemas frente al sistema de riego convencional o por inundación o también por gravedad. Estas características o estas ventajas están vinculadas a algunas características, ¿no? Para empezar, la eficiencia de riego. Sabemos que en sistemas por inundación, ¿no? Este puede llegar hasta 65%, teniendo una base de 30%, pero por lo general podemos considerar que está alrededor de 40-65%. En aspersión, la eficiencia sube a casi 80-85% y en goteo, la eficiencia alcanza un 90-95%. Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de la cantidad real de agua que va a ser absorbida o que va a ser entregada al cultivo y que va a ser absorbida por este, ¿no? Teniendo como punto de partida la cantidad de agua que nos van a entregar o que vamos a disponer. Tanto que en inundación del 100%, o sea, un volumen X, puede ser 100 litros por segundo, el 40 al 65% va a ser absorbida por la planta. El resto, es decir, entre 60 hasta un 35%, se va a perder en el proceso de conducción, en el proceso de distribución y también, ¿no? En el proceso de aplicación al cultivo. Tanto que en los otros sistemas, ¿no? Estos porcentajes disminuyen bastante, siendo uno de los más eficientes el de goteo. Luego está la adaptación al terreno. ¿Cuál de estos se adapta mejor a las variantes dependiente del terreno, ¿no? Eso básicamente. El sistema de inundación, el tradicional, ¿no? Va a funcionar y va a adaptarse bastante bien solo cuando los terrenos son planos o semiplanos, es decir, tienen una determinada pendiente, ¿no? Pero esta es una pendiente a favor, ¿ya? Si la pendiente también es mayor, ya vamos a tener dificultades en la distribución, ¿no? Porque ya el agua va a correr más rápido, en lugar de generar procesos de aplicación e infiltración apropiada, lo que genera son procesos de erosión sobre el suelo. Y si la pendiente es negativa, ¿no? Simplemente el agua no va a poder distribuirse
¿no? Al terreno, al cultivo. En cambio, el sistema por aspersión se va a adaptar también, se va a adaptar muy bien a terrenos planos o semiplanos, ¿no? En alguna medida a algunos terrenos con cierta pendiente, pero ahí va a tener ya algunas dificultades cuando la pendiente va siendo mayor, porque el círculo del rayo del aspersor va a ser menor en el lado más cercano o en el lado con mayor pendiente, ¿no? Y en el lado con menor pendiente este círculo va a ser mayor. También como va a haber diferencia de alturas, ¿no? En la parte superior va a tener una mayor uniformidad y en la parte inferior menos uniformidad. En cambio, el sistema por goteo se adapta muy bien a diferentes pendientes, ¿no? Indistintamente a que éstas puedan ser positivas o negativas. Básicamente porque el sistema por goteo generalmente demanda también un sistema de impulsión, es decir, un sistema de bombas, y esto permite que se pueda superar estas pendientes negativas. Además de ello, hay que recordar que en el sistema por goteo está relativamente cerca a la superficie del suelo, ¿no? A una altura entre 2 centímetros, 2,5 centímetros nada más, ¿no? Y generalmente las cintas están colocadas en el mismo sentido de las curvas de nivel, ¿no? Eso es lo que permite que este sistema supere estas dificultades de la pendiente. La otra característica está referida al consumo de agua. El sistema por inundación es el que consume mayor volumen de agua. Está referida también a la eficiencia de riego. En el sistema por aspersión, la cantidad de agua que se va a utilizar va a ser algo menor, ¿no? Pero todavía va a ser superior a la del sistema por goteo. En el sistema por goteo, sí se puede entender que es el más eficiente en cuanto al consumo de agua, porque la cantidad de agua que se le va a brindar a cada planta ha sido determinada con bastante exactitud, ¿no? Además que el sistema por goteo le entrega el volumen de agua directamente al cuello de la planta o en un punto de rápida absorción. La otra característica sería el control de agua. En el sistema tradicional, convencional, se puede controlar la cantidad de agua que se va aplicando, ¿no? A través del uso de compuertas, sifones, ataguías, etcétera. Pero no se va a tener un control ya, es imposible tener un control sobre la cantidad de agua que se va a entregar a cada una de las plantas, ¿no? No se puede calcular, no se puede manejar esto, porque es por inundación, pues, ¿no? Se distribuye todo un volumen y ya depende de las características de la planta, de las características del suelo, etcétera, para esperar que haya habido un nivel de aprovechamiento. El sistema por aspersión, si bien es cierto, hay un mejor control sobre la cantidad de agua que se aplica, ¿no? Pero está más referida a la relación caudal-tiempo, es decir, a mayor tiempo que se libere el agua a través de los aspersores, ¿no? Se va a tener cierta garantía, cierta seguridad de un mejor control, de un mejor aprovechamiento. En el caso del sistema por goteo, ahí sí se puede aplicar o se puede controlar muy a detalle la cantidad de agua que se va a aplicar a cada una de las plantas, ¿no? Incluso si el sistema por goteo se vincula a lo que viene a ser ahora la agricultura de precisión, en el cual se utilizan sensores y demás, y mapas georreferenciados, etcétera, para poder determinar las necesidades específicas de subsectores de un mismo predio, de un mismo fundo, etcétera, se va a poder definir cantidades ya puntuales, incluso a nivel de plantas, ¿no? Pero ya este es un nivel de tecnificación mucho más, digamos,
mucho más completo, mucho más de vanguardia, donde lo que se busca ya es la optimización de todo el proceso, ¿no? De todo el proceso de producción. Luego tenemos el diferencial de cota para la distribución por gravedad, ¿no? Básicamente, cuando hablamos diferencial de cota, estamos hablando de la altura mínima necesaria que va a requerir el sistema para que el volumen de agua que se va a aplicar pueda distribuirse únicamente por gravedad, sin la necesidad de fuerza de impulsión, sin la necesidad de motores, ¿no? En el sistema por inundación casi no se requiere este diferencial de cuota, ¿no? Basta que haya una determinada pendiente, un diferencial de cota mínimo que permita que el agua fluya en un determinado sentido, ¿no? Y que esta pueda abarcar toda la superficie de atención. Donde el diferencial de cota es menor, pues obviamente va a haber mayor dificultad de discurrimiento del volumen de agua y en algunos casos va a haber encharcamientos, ¿no? Si ya el diferencial de cota es inexistente o es negativo. Esto está bastante relacionado con lo que es la pendiente. En el caso de la aspersión, ¿no? El diferencial de cota está considerado más o menos a una altura de 1,5 metros hasta 2 metros, ¿no? Es la altura mínima que se requiere como diferencial para que el sistema por aspersión pueda funcionar bien solamente por gravedad. A esa altura, ¿no? Con ese diferencial de cota se entiende que va a tener una distribución, digamos, homogénea y también que va a alcanzar un determinado nivel de eficiencia, ¿no? Cercano al 80%. En el caso de goteo, ¿no? El diferencial de cota no va a ser, va a ser algo similar al de la aspersión, ¿no? Va a requerirse que haya al menos 2 metros desde la fuente de agua hasta los puntos de distribución, ¿no? Es diferencial de cota, es decir, de altura. En otras palabras, estamos queriendo decir que en el sistema por goteo, el reservorio tiene que estar por encima de 2 metros de los puntos de distribución. De ahí tenemos algunas ventajas ya referidas a los impactos y a la necesidad de atención y de mano de obra. En cuanto al impacto ambiental y el impacto o el efecto que va a tener estos sistemas de riego con lo que es la diseminación de plagas y enfermedades, ¿no? El sistema de inundación tiene un alto impacto negativo, genera procesos de erosión hídrica muchas veces, ¿no? Y también, como es por arrastre o por inundación, va a ser una fuente importante de diseminación de plagas y enfermedades si es que hay puntos de infestación severa, ¿no? Como es por arrastre, digamos que este es el predio, ¿no? Por acá ingresa el agua, el punto de infestación está por acá, como va a ir arrastrando el volumen de agua, este punto de infestación se va a distribuir aguas abajo, ¿no? Entonces, generalmente con estos sistemas por inundación, ¿no? Lo que se contribuye también es a facilitar la diseminación de plagas y enfermedades a los espacios que están posteriores al punto original de diseminación o de infección. En el caso del sistema por aspersión, como va a funcionar a través de el flujo de agua se va a incorporar a través de gotas, ¿no? Como a forma de una lluvia. Estas gotas van a tener tamaños bastante reducidos, por lo tanto, el impacto ambiental, el impacto que va a tener sobre el factor suelo va a ser mínimo, ¿no? Si hay algo de erosión, va a ser muy reducida y básicamente va a ser si el diferencial de cota es muy alto, ¿no? Si
la altura del aspersor está a 2 metros, 2,5 metros, etcétera, ¿no? Ahí sí la gota, pues al momento de caer al suelo va a tener algo mayor de velocidad y puede generar esta erosión, pero va a ser bastante reducida de todas formas, ¿no? Algo similar va a suceder en lo que es diseminación de plagas y enfermedades. Tendría que darse la situación en la cual la gota del aspersor va a caer sobre un punto donde hay una concentración de plagas y enfermedades y que el rebote de la gota haga que esta pues pueda saltar y pueda irse esparciendo, ¿no? Que puede darse, pero igual va a ser bastante reducida esta posibilidad y también bastante reducida esta diseminación, sobre todo por el área que va a poder considerarse en la salpicadura de la gota, ¿no? No es muy amplio. Y en el sistema por goteo, pues el impacto ambiental prácticamente no existe, porque el gotero está a una altura casi, como les mencionaba, de 2,5 centímetros del suelo. Por lo tanto, y está vinculado, está ubicado directamente sobre el cuello de la planta la mayoría de veces, ¿no? Entonces la gota lo que hace es caer y pasar rápidamente a lo que vendría a ser la zona de absorción radicular, no generando mayor impacto sobre el suelo. En algunos casos podría darse, pero igual como la altura no es mucha, ¿no? Y la fuerza de la gota tampoco es mucha, casi no hay impacto negativo que contribuya a la erosión del suelo. Y en lo que es diseminación de plagas, algo similar, ¿no? Tendría pues que darse una situación muy extraña en la cual un punto de infestación, ¿no? De plaga o enfermedad, esté ubicada justo directo en la base de la planta, donde va a caer la gota y que esta, de alguna forma pueda generar una especie de encharcamiento y que pueda, distribuirse, pero igualmente la distribución va a ser reducida, ¿no? Va a estar alrededor de los 3, 4, 5 centímetros nada más del punto de infestación. Entonces es casi imposible que el sistema de riego por goteo pueda contribuir a una diseminación de plagas y enfermedades. En ventajas referidas a los procesos de instalación y de operación, ¿no? En cuanto a la mano de obra que se va a requerir, el sistema por inundación requiere mano de obra básicamente para la construcción de los sistemas de conducción y distribución, es decir, los canales. Y ahí ya en la operación del sistema requiere una persona, ¿no? A lo mucho, o tal vez dos en el peor de los casos, para trasladar el flujo de agua, el cuerpo de agua, desde la toma o desde el punto de entrega hasta la parcela y luego distribuirlo dentro de la misma, ¿no? Más allá de eso, no se requiere. Igualmente, estas personas que van a generar el proceso, la operación del sistema, es decir, la conducción del agua, no requieren tener mayores conocimientos, ¿no? Basta que tengan un criterio básico para poder orientar algunas acciones para trasladar el cuerpo de agua. Referido ya a lo que es el sistema por aspersión, ¿no? Igualmente la mano de obra que se requiere no es una gran cantidad, se requieren por lo general 2 personas para poder instalar, desinstalar y volver a instalar el sistema, ¿no? E irlo trasladando para que se pueda cumplir con la jornada de riego. Estas personas no tampoco requieren muchos conocimientos. En todo caso, lo que va a requerirse es el conocimiento para la conexión y desconexión de los equipos, de las tuberías nada más. Y en algunos casos, si se utiliza alguna fuente de impulsión, ¿no? El conocimiento para la operación y mantenimiento de esa bomba, motobomba, lo que fuese. En el sistema por goteo sí se va a requerir algo más de mano de obra, sobre todo especializada o con cierto nivel de especialización,
para la conexión y la instalación de los diferentes componentes, ¿no? Si la aspersión la trasladamos a microaspersión, algo similar también. En cuanto al manejo, a la mano de obra referida al manejo, acá sí se va a requerir en el sistema por goteo que la mano de obra que va a manejar o va a gestionar el sistema por goteo tenga cierto nivel de conocimientos, ¿no? Para poder tener un buen control, sobre todo en el manejo de las válvulas, ¿no? Y cuando se va a cambiar de secciones o de sectores o de ramales de riego, y pues no se vaya a generar situaciones en las cuales haya un exceso de presión dentro del sistema que afecte las tuberías, ¿no? Y que vaya a generar afectaciones a la estructura interna, a la estructura del propio sistema. El resto de las actividades de operación y mantenimiento del sistema por goteo son relativamente sencillas. Si este se va a involucrar en lo que es un sistema de fertirrigación, ahí también ya se va a requerir algo más de conocimientos por parte del personal operario para que pueda hacer los cálculos respectivos para el balance iónico, la determinación del pH, el ajuste del pH, el manejo de los sifones para la incorporación de la solución madre en el sistema de riego y demás, ¿no? Pero ya es un proceso adicional. El objetivo de los sistemas de riego tecnificado está orientado básicamente a mejorar la eficiencia de agua en lo que es la distribución interna parcelaria. Los sistemas de riego tecnificado no están orientados a mejorar la eficiencia de la conducción del cuerpo de agua, es decir, no tienen nada que ver con que tú hayas captado en la bocatoma 7 metros cúbicos, ¿no? Y que en el proceso de conducción se mantenga este caudal o un determinado caudal. El sistema de riego por goteo, por aspersión, va a estar orientado a mejorar la eficiencia de distribución dentro de la parcela, ¿no? Porque como habíamos visto, el sistema por inundación tiene una serie de limitaciones. Entonces, a través de la tecnificación del sistema, se van a superar estas limitaciones y va a permitir que el volumen de agua que se está obteniendo, que nos están entregando, nos alcance para una cantidad importante de cultivos, ¿no? Entonces ahí los proyectos de riego tecnificado van a estar orientados a mejorar la eficiencia de aplicación intraparcelaria y van a involucrar procesos de construcción, ampliación, mejoramiento, etcétera, pero dentro de las parcelas. Todo es dentro de la parcela nada más, todo el conjunto de elementos necesarios para garantizar esta distribución intraparcelaria. Y lo otro es que, como ven acá ustedes, ¿no? En un mismo predio o en un mismo sistema se puede atender una variedad de cultivos, ¿no? Un cultivo de un tipo, este es maíz, acá están hortalizas o hierbas aromáticas, acá hortalizas, acá algo de frutales, ¿no? Este es vid y estos son otros frutales. La ventaja del sistema de riego por goteo y por aspersión, sobre todo por goteo, es que vas a poder reorientar rápidamente tu sistema a atender diferentes cultivos. Acá hay un comparativo gráfico sobre la eficiencia, ¿ya? De sistemas de riego tecnificado, ¿no? El sistema de riego por inundación, si se tecnifica, ¿no? Si se tecnifica, puede alcanzar hasta, en algunos casos, hasta 75%, ¿no? Pero esto es ya cuando le aplicas tuberías y a las tuberías le aplicas algo de tipo goteros, algo así, pero no alcanza para más, ¿no? Hay una gran inversión de por medio, pero dicho sea de paso. Y de ahí ya tenemos el sistema por aspersión superficial y también el de goteo. Y por último, el de exudación, ¿no? Que tiene, digamos, el mayor porcentaje, ¿no? Un 98% de eficiencia. Un aspecto importante que ustedes van a considerar siempre cuando planteen
sistemas de riego por goteo o por aspersión, es la cédula de cultivo, ¿no? La cédula de cultivo va a venir a ser el conjunto de cultivos que se van a instalar en un determinado predio, ¿no? Considerando el cultivo mismo y la extensión del área. Pero ya cuando ustedes implementen sistemas de riego por goteo y por aspersión, ¿no? Esta célula de cultivo original va a cambiar, ¿no? Porque ya vas a tener una mayor cantidad de agua. En este sentido, en la situación sin proyecto o sin sistema, ¿no? Por ejemplo, vamos a disponer un ejemplo de 10 litros por segundo, ¿ya? Y esto nos va a permitir atender, digamos, tenemos en total 20 hectáreas, ¿ya? Y considerando acá un 50% de aprovechamiento, de eficiencia, digamos que nos va a permitir atender, tenemos en total 20 hectáreas, nos va a permitir atender un total de 10 hectáreas en conjunto, ¿ya? Porque de estos 10 litros por segundo que nos entregan, 5 se van a perder, ¿no? Y solamente 5 nos van a permitir atender estas 10 hectáreas, pero hay 5 que se están perdiendo. Entonces, acá vamos a considerar que hay 5 litros por segundo que se pierden y 5 litros por segundo que van para atender esto de acá. Cuando se implementan sistemas de riego tecnificado, ¿no? Este caudal por lo general se mantiene. El caudal de entrega se va a mantener. Esto va a ser constante. O sea, acá nosotros vamos a seguir teniendo ese mismo caudal de 10 litros por segundo, pero como va a mejorar la eficiencia, lo que vamos a tener nosotros es que de estos 10 litros, digamos, si es por goteo, vamos a asumir simplemente que llegamos a 90%, ¿ya? Va a haber 1 litro que se va a perder y van a haber 9 litros, ¿ya? Que van a ir a esta parcela, a esta nueva célula de cultivo. Pero de estos, 5 litros, ¿no? Nos permitían atender esta distribución A, vamos a llamar. Estos 5 litros nos permiten atender la distribución A. Y va a existir 4 litros adicionales que tendríamos que utilizarlos para una distribución B. Eso va a hacer que se tenga que alterar, se tenga que modificar la cédula de cultivo o la cartera de cultivos que se venían manejando. Porque además de ello, recuerden que como se va a optimizar también la eficiencia de riego, la aplicación y todo lo demás, muchas veces el cultivo que anteriormente, digamos acá teníamos un cultivo A, acá tenemos un cultivo A, el cultivo A que se producía, digamos, en 5 meses, en 6, 7 meses, en 7 meses, porque se esperaba tener disponibilidad de agua y se regaba y etcétera, y a veces no absorbían bien las plantas y qué sé yo, ¿no? Acá producía en 7 meses. Acá puede ser que ese mismo cultivo A, ¿no? Ya empiece a producir en algo menos, ¿no? 6.5 meses o 6 meses, qué sé yo. Porque va a tener mejor disponibilidad de agua, lo va a aprovechar mejor, va a ser más frecuente, etcétera. Eso va a hacer de que el cultivo responda mejor, tal vez se desarrolle un poco más rápido, ¿no? Aparte de que va a mejorar su rendimiento, su productividad. Tú vas a tener algo más de espacio de tiempo para poder atender un nuevo cultivo de rotación. Siempre que ustedes planteen sistemas de riego tecnificado, tienen que considerar que va a haber un periodo también de rotación, ¿no? Y ahí tienen ustedes que definir qué otro cultivo pueden incorporar. La cédula de cultivo siempre va a variar, ¿ya?
Uno de los primeros aspectos que ustedes van a determinar es esta cédula de cultivo con proyecto, con sistema. No vayan a trabajar con la cédula original, es decir, en los cálculos para el diseño agronómico, ¿no?, que teníamos previsto o que vamos a ver a continuación. No la vayan a hacer todavía para el cultivo que se sembraba habitualmente o que se conocía habitualmente. Para algunos puede ser, ¿no?, pero no para todos, porque va a cambiar, vas a tener mayor espacio y también vas a tener un mayor volumen. ¿Qué vas a sembrar, no?, o cuánto vas a sembrar para poder aprovechar estos nuevos 4 litros de agua que tú estás optimizando? Porque te van a seguir entregando los 10 litros por segundo, pero ya no vas a perder 5, sino vas a perder 1 nada más. Por lo tanto, vas a tener sí o sí 4 litros que tú vas a poder disponer. Obviamente no le vas a entregar más agua al mismo cultivo, ¿no? ¿Para qué? Es como que tienes un hijo, ¿no? Y tu hijo te pidió una rebanada de torta y tú compraste una torta y dice, ahora tienes la torta y te comes toda la torta. No hay sentido en eso, ¿ya? Entonces, este es lo primero que tienen que considerar. Luego, hay algunas características de la hidráulica en conductos cerrados que ustedes tienen que tener presentes para lo que es el diseño hidráulico y también lo que es el diseño agronómico. Sobre todo para el diseño hidráulico. Lo primero que tenemos que recordar es el tipo de flujo. El flujo, ¿no?, es decir, el caudal de agua, lo podemos nosotros clasificar según el tiempo o según el espacio. Según el tiempo puede ser un flujo permanente o un flujo no permanente. Y según el espacio puede ser un flujo uniforme o un flujo variado. Cuando se habla de flujo, ¿no?, y permanente, no permanente, etcétera, de lo que estamos hablando es de la profundidad del flujo, desde la parte superior del mismo hasta la parte inferior, ¿no? Entonces, si es con el tiempo, puede ser flujo permanente, quiere decir que la profundidad del flujo no cambia o se mantiene constante donde un periodo de tiempo indeterminado, el más largo posible, digamos. Y si cambia de tiempo en intervalos muy cortos, vamos a tener un flujo no permanente. Esto se da generalmente en canales sin revestimiento, ¿no? Igualmente, el flujo variado se da en canales sin revestimiento. Ahí ya es el espacio. Es decir, que la profundidad del flujo sea la misma en una sección más prolongada del canal o del conducto. Si es así, hablamos de un flujo uniforme. Mientras más prolongado sea la profundidad del flujo, más uniforme es el mismo. Si varía en espacios muy reducidos, ¿no?, estamos hablando de un flujo variable. Entonces, en conductos cerrados, que vamos a llamarlo tuberías o que nosotros conocemos como tuberías, lo que vamos a encontrar es un flujo permanente uniforme, de acá. ¿Por qué? Porque el conducto, digamos que es si este conducto tiene, digamos, 500 metros, la tubería principal, por ejemplo, el caudal se va a mantener constante, ¿no? El flujo se va a mantener constante a esta misma altura. Esta altura de acá va a ser igual a X y en este otro punto la altura va a seguir siendo X. Eso que quiere decir que el flujo se ha mantenido. Esa es una de las características importantes de los sistemas cerrados, de los conductos cerrados, que el flujo va a ser permanente y va a ser uniforme. ¿Ya? En ningún caso, cuando se habla de flujos de agua en conductos cerrados, va a operar totalmente a capacidad llena. La otra característica, ¿no?, es que el conducto cerrado puede tener diferentes formas. Puede tener una forma circular, una forma rectangular, cuadrada, triangular, etcétera, ¿no?
nosotros generalmente lo asumimos que este conducto va a ser circular. Pero si ustedes se dan cuenta, en las mangueras de los regantes, ¿no? El conducto no es circular, sino es ligeramente ovoidal, ¿no? Más o menos tiene esta estructura y por acá está pues el gotero, ¿no? Pero se considera esto como un conducto circular, por todo caso semicircular, ¿ya? La otra característica es que en conductos cerrados, ¿no? Si el flujo está, es conducido, es impulsado a presión, ¿no? Muchas veces esta va a ejercer presión sobre toda la superficie de la tubería, más o menos así como está acá, ¿ya? Más o menos en ese sentido, si es que hay fuerza de impulsión. Si solamente funciona por gravedad, ¿ya? El conducto cerrado funciona prácticamente como un canal. ¿Qué quiere decir? Que este es el conducto cerrado y va a venir el flujo en este nivel nada más. Esto va a ser un espacio libre y este va a ser el flujo, ¿no? El caudal de agua, ¿ya? Eso es si no hay sistema de impulsión. Si hay sistema de impulsión, por lo general trabaja a caudal lleno. Lo otro que tenemos